Muy buenos días. Good morning. Good morning, everybody. Buenos días a todos. Le doy gracias al Señor. Gracias a Dios por mi hija Aura, que está ya hacia arriba, levantándose de ese dolor que le dio el día domingo, pero que sabemos que Dios tiene control de nosotros y Él es nuestro sanador. Yahweh Rafa, Aura, Yahvé Rafa, Él es su sanador. Yo siempre he creído que los cristianos nos enfermamos, pero nos enfermamos para conocer a Dios como nuestro sanador. Nadie puede saber lo que es estar arriba si nunca ha estado abajo. Nadie sabe lo que es estar sano si nunca ha estado enfermo. Así que en esta mañana quiero saludar a todos mis queridos hermanos de la Gran República Mexicana, de aquí adentro en Estados Unidos. Dios bendiga a mi hermana Zoila Quiñones, una sierva linda, una hermana preciosa. Dios bendiga a su familia ahí en Tennessee. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a toda la tribu. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos en Guatemala, a los hermanos en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Suramérica, porque muchos hermanos me ven en Ecuador, algunos en Perú, otros me ven en Colombia, y también quiero saludar a todos mis hermanos en República Dominicana, los que nos ven, y a otros hermanos que también nos ven en Europa. Bueno, tenemos la bendición de que en muchos lugares del mundo los hermanos nos ven y nos saludan. Dios bendiga a cada uno de ellos y aquí estamos con un deseo ferviente, con un deseo de bendecirles con la palabra de Dios. Bueno, hemos estado estudiando las 42 generaciones que Dios utilizó para que Cristo naciera en esta tierra. Y ayer me decía el hermano Iván Escobar, me dice, pastor, yo estaba esperando que usted continuara hablando del versículo número 12 de Mateo, dice, porque como nos habló de la deportación, porque nos habló del versículo 11, me dijo, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Entonces dice, yo esperaba que usted empezara a hablar de Salatiel, hablar de Zorobabel, de Abiud, de Eliaquín, de Azor, de Sadoc, de Akim, de Eliud, de Eleazar y de Matán y de Jacob y de José y de María. Aleluya. Bueno, qué bueno que los hermanos están siempre a la expectativa. Ayer les dije que la deportación a Babilonia es como una marca que Dios pone. Él venía hablando de los patriarcas y de los reyes, y de todos los patriarcas y de todos los reyes hay una historia escrita de cada uno de ellos. Debemos poner atención a eso porque Dios usó a gente que era muy significante, muy resaltante, personas que sobresalían. Los patriarcas sobresalieron en gran manera y los reyes sobresalieron en gran manera, que Dios tomó mucho tiempo para hablar de ellos, toma muchos capítulos, y de repente llegamos a la desembocadura, a la marca que Dios deja y finaliza con una deportación. Si ustedes notaron, venía de fulano engendró a sutano, fulano engendró a sutano, fulano engendró a sutano. O sea que
ponía personas, de una persona a otra persona, para que nosotros veamos la genealogía de los que Dios usó para que Cristo naciera, pero ahora de repente nos mete un acontecimiento. En vez de continuar hablándonos de que fulano engendró a sutano, nos pone una marca. Dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, y ahora dice: en el tiempo de la deportación a Babilonia. Eso significa entonces que para Dios es muy importante la deportación de su pueblo, el exilio. Hermano, mire, el Señor mandó a su pueblo a lo que le llaman diáspora. Tuvieron que abandonar sus tierras. Pero les dije ayer que el pueblo del Señor abandonó sus tierras, pero no la gente común. No fue la gente que es en sí pueblo, sino a los que mandó Dios presos fue a los de la realeza, a los oficiales, a los gobernantes, porque era la única manera que ellos no estaban gobernando directamente, y sus enemigos se aseguraron de que no regresaran a gobernar. Dicho en otras palabras, al pueblo de Israel le tenían miedo. Los vecinos alrededor le tenían miedo. Y ellos sabían que Dios peleaba las batallas por ellos. Entonces, los enemigos que estaban alrededor de Israel, que le tenían miedo, dijeron: si no agarramos a los gobernantes, a los reyes, a los hijos de los reyes, a las autoridades, entonces ellos van a volver a organizarse y van a hacernos daño y van a pelear. No, mejor saquémoslos de ahí para que ese pueblo se acabe. O sea que el propósito del enemigo es acabar la iglesia. Y Dios saca ventaja de eso, porque aparentemente se estaba acabando Israel. Pero nosotros notemos que no era que se estaba acabando el pueblo de Israel, sino que Dios los estaba castigando. Dios los estaba castigando porque ellos fueron muy indolentes. Ellos no llevaron a cabo el propósito de Dios con responsabilidad. Hermano, mire, aquí el primer punto antes de seguir, porque cuando Iván me dijo: yo esperaba que usted hablara de todos los... Sí, vamos a hablar de ellos, no se preocupe. Sí tenemos que hablar de ellos, porque todos ellos son los que tenían que ir a recoger una experiencia para regresar y que Cristo naciera. Mire, todo tiene un meollo, todo tiene una esencia, todo tiene un porqué, un propósito. Pero antes de que sigamos, veamos pues cómo Dios puso como marca de un castigo a la deportación a Babilonia. Entonces, tenemos que recapacitar por un momento y ver que Babilonia es algo soberano. Yo quiero recordarles, y regresemos al libro de Daniel, por favor. En el libro de Daniel, en el capítulo 1, tenemos que ver la soberanía de Dios, porque muchos no entienden a Dios y creen que cuando les pasan cosas negativas, que Dios no está con ellos. Siempre yo me doy cuenta que las ovejitas lindas, como mi hija Aura, que es una ovejita linda, ella, ahora que se sintió quebrantada de salud en este fin de semana, me dice: papá, solo estoy orando que Dios me muestre que esta enfermedad no sea porque yo no ame a los hermanos. O sea que a ella se le han quedado las predicaciones.
Por eso bendigo a mi preciosa hija, mi primogénita linda. Yo le digo mi gatita, mi princesa soñadora. Así le decía a mi mamá. Entonces, yo le digo, mija, está bien que nos examinemos, porque cuando yo predico de la cena del Señor, yo siempre marco que muchos hermanos están enfermos porque toman la cena indignamente. Y les digo que eh, por eso hay muchos que están enfermos, porque así lo dice el apóstol San Pablo. Cuando uno no ama a los hermanos, Dios lo aprieta y Dios hace que uno se enfríe en las cosas de Él, que uno se enferme y hasta se puede morir. Pero una vez usted examina su vida y usted sabe que sus enfermedades no son porque usted no ama a los hermanos, entonces usted tiene que saber que algún otro castiguito le está mandando Dios. Alguna cosa ha hecho uno que Dios lo castiga, pero no lo tome negativamente, porque nada de Dios puede ni debe de ser tomado negativamente, porque Dios al que acepta como hijo lo castiga y lo disciplina y dice que qué padre que ama a su hijo no lo disciplina, porque el no disciplinar a un hijo es tenerlo como bastardo. O sea que cuando uno no tiene hijos, o si no son hijos de uno, a uno no le interesa disciplinarlos a ellos. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Entonces, la disciplina del Señor llegó al pueblo de Israel. Hemos leído que Dios llegó a un punto donde ya no había remedio. O sea que Israel colmó su medida de pecado en lo que respecta a ser responsables en la búsqueda de Dios, cumpliendo sus mandamientos. Ellos no lo cumplieron, no lo hicieron. Entonces Dios los apretó y los mandó a la deportación. Esta deportación es una marca que Dios deja para que todos entendamos que si somos hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar. Dios no nos deja sin disciplina. Pero muchas veces no es porque no amamos a los hermanos, sino que por alguna otra cosita. Porque Dios al que ama lo disciplina y lo castiga, pero gracias a Dios que el castigo y la disciplina sirve para que nosotros reaccionemos y nos volvamos agradecidos con Dios y nos volvamos personas firmes en nuestra convicción. Yo siempre le digo a mis hijos, cuando ustedes estén enfermos, ustedes tienen que sacar la casta. Tienen que mostrar que ustedes son maduros y tienen que mostrar que la fortaleza de Dios está con ustedes, porque la convicción de un buen cristiano es, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así que tranquilos. Y les estoy hablando de esto porque quiero que vean que el cautiverio del pueblo de Dios es soberano y que es una marca de Dios para que nosotros nos volvamos a los caminos antiguos, para que nos tornemos a nuestro espíritu, para que nos tornemos a un servicio genuino. Mire, en Daniel capítulo 1 me encanta el libro de Daniel. Oh, me encanta porque mire cómo dice desde el versículo 1. En el año tercero, en el año, siempre esto es de resurrección, en el año tercero del reinado de Joacim. Usted ya estudió conmigo acerca de los reyes y ya estudiamos a Joacim, rey de Judá. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Todas estas figuras le deben de servir a usted para que usted sepa que la iglesia tiene enemigos, la iglesia tiene potestades que están prestas para quererla cautivar. Y el Señor entregó en sus manos, vuelvo a repetirle, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Nabucodonosor es tipo del diablo, hermano. Tristemente nosotros leemos la Biblia, escuchamos mensajes, pero cuando no nos delinean bien la Biblia, hermano, nosotros somos cristianos bien mediocres. Si no nos delinea bien el pastor la Biblia, nosotros somos una iglesia mediocre. Y por eso yo soy muy, pero muy preocupado de que nosotros ministremos la pureza de la palabra de Dios para que cuando Dios nos juzgue y demos cuentas de las almas de los que Dios nos puso para cuidar. Y mire, no es que yo me crea la gran cosa, porque yo no me creo la gran cosa, hermano. Yo soy el hermano Carrillo y amo a todos mis hermanos. Pero algunos hermanos no le dan el sitial de honor que tiene el pastor. Dice la Biblia que los pastores daremos cuenta de nuestras ovejas, de sus almas. No vamos a dar cuenta ni de su espíritu ni de su cuerpo, pero sí daremos cuenta de sus almas, porque es el alma la que uno se tiene que ganar y por eso nosotros debemos de ser influencia en sus almas. Aleluya. A algunos no les gusta cuando los pastores dicen que ellos son los papás espirituales. Algunos usan pasajes de la Biblia que dicen, no llaméis a nadie en la tierra vuestro padre. Pero no lo saben usar, pues lo usan fuera de contexto, porque el apóstol Pablo, él dijo claramente que no solamente era papá de ellos, sino que les dijo que era hasta mamá de ellos. Y uno tiene que saber eso, que los pastores sí tienen un privilegio muy alto de parte de Dios, porque son los papás de las almas de los hermanos, no del espíritu ni del cuerpo, pero del alma, si somos padres espirituales, porque nosotros les vamos a ayudar a los hermanos a que ganen su alma. Dios me tiene a mí predicando el Evangelio de una forma profunda, porque Él quiere usarme para que los hermanos ganen su alma. Yo debo de ser una influencia profunda para mis hermanos, para que ellos ganen su alma. Yo debo de ser uno que vive a Cristo, para que ellos para que vean que si su pastor vive a Cristo, ustedes también pueden. Y por eso es que los aconsejo, y por eso es que les digo, mire, no en una forma legalista, no hagan esto, no hagan aquello, sino que yo les digo, vivan a Cristo. Vivan a Cristo porque es la única manera que uno puede dejar de hacer lo que le está evitando un crecimiento espiritual. Entonces, aquí en la palabra del Señor dice que Joacín fue entregado a Nabucodonosor. Hermano, esta forma de entregarnos Dios a nuestro enemigo no es algo liviano. No es algo que debe de tomarse así muy a la carrera. Pero quiero que sepas que Dios nos entrega. Fíjese que el enemigo nos pide. El enemigo nos pide. Usted ha leído que una vez le dijeron los compañeros de Pedro, Pedro, el Satanás te ha pedido para zarandearte. Así que no solamente tenemos por un lado a Dios que nos disciplina, sino que tenemos por otro lado al enemigo que nos pide. Ahora, ¿por qué nos pide el enemigo? ¿Por qué el diablo está interesado en nosotros, hermano? ¿Por qué el diablo siempre
está diciéndole a Dios que nos preste a Él un rato. Fíjese que hay muchos cristianos que ni siquiera entienden estas cosas. Hay muchos cristianos que no entienden que por un lado Dios los castiga y que por el otro lado el diablo los pide. El Nabucodonosor anhelaba tener a los israelitas y a los judíos junto o tenerlos bajo su mano. O sea que nosotros no somos gente cualquiera, hermano. Somos deseables, somos codiciables. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Dios nos anhela y el diablo nos codicia. Nabucodonosor sabía que el pueblo de Israel era un pueblo fuerte, era un pueblo que Dios lo prosperaba, era un pueblo que Dios se movía, aun cuando el pueblo de Israel era desobediente, hermano. Lo veían los enemigos que estaban alrededor y decían, estos cómo prosperan. Mírenlos, cada día tienen construcciones más bonitas, cada día tienen hasta ciudades fortificadas bonitas, cada día tienen hasta ciudades fortificadas. Miren cómo les progresan el ganado, cómo les crece, miren cómo ellos sus campos florecen, miren cómo... Hermano, mire, yo no le estoy hablando mentiras, hermano. Para eso tenemos un libro de Job, hermano, un libro de Job que nos muestra que Satanás le estorba el progreso de sus hijos. El progreso de los hijos de Dios le estorba al diablo, hermano. Y no estoy hablando de mensajes de paz, poder y prosperidad, porque yo no creo en eso, hermano. Yo no creo en que tenemos que ser millonarios, ni creo en que tenemos que ser ricos, pero sí creo en que Dios nos prospera, claro que sí, pero no es mi focus, no es mi enfoque. Yo no me enfoco en predicar que usted tenga dinero y que tenga casa y carros buenos, no, no, no. A mí me interesa su alma. Y por eso Juan le dijo a uno de la iglesia local, le dijo, yo espero que tu alma prospere de la manera que progresas espiritualmente. Porque yo le digo una cosa, hay hermanos que prosperan económicamente, pero yo miro que no prosperan espiritualmente. Los miro que Dios los bendice con buenos trabajos, tienen dinero, pero los miro tan fracasados en su vida espiritual. De nada nos sirve, hermano, tener éxitos seculares y humanos si no tenemos el mejor éxito, que es el espiritual. Entonces Dios, hermano, entrega. Dios entrega. De tanto que lo pide a uno el diablo, dice Dios, ok, pues lo vamos a entregar. Y lo único que tenemos que pedirle a Dios es que no nos falte la fe. Que no nos falte la fe. Pero que seremos castigados. Aquí está escrito en la palabra. Pero no tampoco hasta acabarnos. Dios jamás nos va a castigar hasta acabarnos. Porque hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo soporte. No hay enfermedad que dure 100 años, hermano, ni enfermo que la soporte. Así que todo lo de Dios es balanceado, todo lo de Dios, hermano, es maravilloso. Y Él tuvo que entregar a su pueblo al cautiverio. Así que usted tiene que saber lo que eso significa. El cautiverio es soberano porque tienen que nacer muchos en el cautiverio. Mire, versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. O sea que hay un engendramiento que es durante la transición.
Hay un engendramiento que es durante el momento de ser deportados. Hay un engendramiento que se lleva a cabo en el momento mismo que somos entregados al exilio, en el momento que Dios nos entrega a Satanás. En ese momento, hermano, allí hay engendramiento. Pero resulta que también hay engendramiento después de la deportación. O sea que quiero que entienda este punto. Engendramiento durante el tiempo de la deportación y engendramiento después de la deportación. Si hay engendramiento durante la deportación y hay engendramiento después de la deportación, eso significa que la deportación es divina. La deportación la mueve Dios. Estados Unidos ahorita está enfrentando un problema bien grande, que se le están viniendo miles de personas. Se están viniendo de sus países. Eso se llama una inmigración. O sea que Dios está sacando a un montón de gente de sus países. Ahora fíjese cómo si uno no tiene sabiduría, uno no capta los tratos de Dios, porque todo lo que Dios permite es porque algo está pasando en la vida del espíritu. Fíjese que Dios le está quitando la fuerza laboral a muchos países latinos. Les está quitando la fuerza laboral. Si usted analiza lo que el hermano Carrillo está hablando, porque fíjese que Dios saca a la gente de estar bajo un gobierno propio. Dios saca a la gente. Por eso, para mí, mis respetos a todos los hermanos que Dios ha sacado de sus países para venir a trabajar. Y no estoy diciendo que los que están en mi país no trabajan, porque hay muchos en nuestros países que están trabajando y no andan diciendo que no hay trabajo. Pero quiero que noten el fenómeno, pues, de deportación, el fenómeno de exilio. Es Dios operando, hermano. Todo esto que está pasando en el mundo es Dios el que está haciéndolo. Y entonces se viene para acá y aquí están la gente que es súper trabajadora, hermano. Pero si no fuera por esta gente que Dios ha sacado de los países, no hay forma que la gente, su familia que está allá en los países de donde ellos se vinieron, pueda recibir su ayuda, sus divisas. O sea que, mire, toda esa fuerza laboral que viene de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, de Chile, de Colombia, de Argentina, toda esa fuerza que viene para acá es porque Dios tiene misericordia de esos países. Dios, hermano, nunca dejó solos a los que se quedaron sin haber sido deportados. Vuelvo a repetirte, Dios se llevó a los que movían al país. Es correcto decir, hermano, que Dios, y no se ofenda a nadie, hermano, no se ofenda a nadie, pero a los más trabajadores de todos los países, Dios se los ha regalado a Estados Unidos. La gente más trabajadora de todo el mundo, Dios se la ha regalado a Estados Unidos. Dios se la ha dado a Estados Unidos. Este país es poderoso, hermano, porque hay gente trabajadora aquí. Y por eso muchos que son nacionales se acomodan y se vuelven haraganes. Allá en nuestros países, muchos que les llegan la ayuda de aquí de los trabajadores se han vuelto haraganes, hermano. Pero note pues lo que Dios estaba haciendo. Dios por